Es posible que ya hayas oído hablar del secuestro de la transmisión televisiva en Seneca, Carolina del Sur. La historia ha ganado bastante relevancia en Internet. Parte de la transmisión está disponible en YouTube, siempre que no haya sido eliminada por algún motivo. Para los no iniciados, el secuestro de Seneca es una de las intrusiones en la señal de transmisión menos conocidas. Fue una noticia importante aquí, pero los medios nacionales apenas la cubrieron. De todos modos, he anotado mis impresiones sobre todo el asunto, aunque otros testigos lo han descrito de manera más elocuente de lo que yo podría. Estaba en casa durante las vacaciones de invierno cuando ocurrió, haciendo tarjetas de química frente al televisor. Estaba solo. Después de ver la enésima repetición de Ley y Orden, me aburrí y comencé a cambiar de canal. Un par de minutos después, me topé con el canal de acceso público donde, curiosamente, mi antiguo profesor de latín de secundaria estaba recitando un poema con un ridículo sombrero de 3 picos. Lo observé por unos minutos y me reí bastante. Lo recordaba como a alguien serio, no a alguien que se exhibiría así en público. De repente, un crujido estático interrumpió y la pantalla mostró un patrón de prueba multicolor. Antes de que pudiera cambiar de canal, otro crujido ocurrió. Una extraña caricatura apareció en la pantalla. El estilo de animación era detallado, pero algo tosco. Me recordó a esos viejos anuncios de servicio público antidrogas. Comenzó de manera normal, con una familia de clase media desayunando juntos en una mesa redonda de cocina. Había una mamá con peinado antiguo, un papá, 2 niños con cara de querubín, un niño y una niña, todos muy al estilo Norman Rockwell. La familia charlaba amigablemente, el padre se quejaba de su día en la oficina, los niños hablaban de práctica de fútbol, etc. Sin embargo, la escena gradualmente se tornó siniestra. Una luz verde se filtraba por la ventana abierta y la familia empezó a lucir ictérica y enfermiza. Su piel cambió de color y sus ojos se hundieron. De fondo, una emisión de radio zumbante decía la fecha, 15 de noviembre de 2017, y comenzaba a hablar sobre una extraña crisis. Era difícil escuchar lo que decía. Hablaba de una luz verde, carne derretida, mutilaciones, formas extrañas emergiendo del mar, repetidamente. Se escuchaba la frase, acude inmediatamente al refugio más cercano. Aún así, la familia seguía desayunando, como si nada. La escena se volvió macabra cuando la familia terminó de desayunar y la mamá subió a los niños a una minivan. A estas alturas lucían muy enfermizos. Sus cuerpos eran esqueléticamente delgados, el blanco de sus ojos era amarillento y enfermizo y su cabello estaba despeinado. El coche atravesaba un paisaje iluminado por el resplandor verde anterior. Formas extrañas iban y venían en la pantalla, pero era difícil decir exactamente qué eran, y todos los edificios por los que pasaba el auto parecían desgastados y abandonados. Finalmente, el auto se detuvo en un parque infantil y la mamá dejó a los niños antes de irse. Había rocas grandes y de colores extraños por todo el suelo y se escuchaban gemidos a lo lejos. Los niños se columpiaban tristemente de las barras por un rato. Finalmente, la cámara recorrió el patio de juegos y viste que las rocas que cubrían el suelo no eran rocas en absoluto, sino formas humanas desnudas, horriblemente desfiguradas. Parecían estar creciendo hacia o desde el suelo, no se podía decir cuál. Y estaban muy vivas. Detrás de las barras se podía ver un árbol con un rostro humano creciendo desde el tronco. Sus rasgos estaban marchitos y contorsionados en agonía. La escena cambió repentinamente a una oficina administrativa donde el padre de los niños estaba inclinado sobre un escritorio, escribiendo. Sus rasgos estaban hundidos y enfermizos como los del resto de la familia y la oficina estaba cubierta por un resplandor verde. En los otros cubículos, cadáveres descarnados se sentaban erguidos en sus escritorios, congelados en la muerte. Finalmente, vimos a la familia regresar a casa por la noche, caminando juntos por la puerta principal.
Su piel ya no estaba simplemente ictericia, sino que en realidad se estaba derritiendo, goteando de sus brazos extendidos y corriendo en gotas por sus rostros. Mientras literalmente se caían a pedazos, la familia se sentaba en el comedor y comenzaba a cenar sin decir una palabra. Su carne se volvía cada vez más en cintas de piel amorfas que colgaban de sus cuerpos como los tentáculos de un pulpo. Apenas puedo describirlo, pero de alguna manera comenzaban a fusionarse con las sillas en las que estaban sentados, o más bien su piel crecía sobre ellas. A estas alturas su piel tenía la consistencia de helado derretido y apenas eran reconocibles como humanos. Excepto por sus ojos, que de alguna manera permanecían intactos. La cámara se acercaba cada vez más a la mesa y, finalmente, todos sus ojos se movían directamente hacia la cámara, transmitiendo un sentimiento de tristeza insondable. La pantalla se volvió negra y aparecieron grandes letras blancas en la pantalla. Preséntate inmediatamente en el refugio más cercano. Queda terminantemente prohibido permanecer en residencias privadas. Y con eso, la pantalla se volvió estática. Me quedé mirando en silencio atónito durante unos minutos antes de que el canal local volviera a encenderse. Y eso es todo lo que sé, de verdad. Casi pensé que estaba soñando hasta que el periódico informó la historia al día siguiente. Dios sabe lo que realmente pasó. ¿Una broma ridícula y elaborada? ¿Una campaña de marketing viral desacertada? Las partes más locas de Internet tienen sus propias teorías. Puedes buscar el video tú mismo si tienes una curiosidad morbosa.